Sí. Y ahí se utilizaba la misma estereocerámica, la misma tecnología, cambiamos con el conector LC. En este dibujo tenemos conector se llama CS, conector centro o conector simplifico, y tiene la misma tecnología que conector LC, duplica la densidad del C, y es una diferencia grande. Vamos a ver en este dibujo por qué densidad es grande de este conector comparado de LC. La férula es a lo mismo, 1.25 milímetros de diámetro, férulas cerámicas, pero la distancia desde férulas en conector LC es como 6.25 milímetros y en SN es 3.8 milímetros. Pero otro diseño es latch, tirador, bota para la extracción, es parecido. Bueno, también desarrollaron transistores que aceptan conectores CS directamente, pero dos de ellos al mismo tiempo, en el mismo espacio que ocupa solo un conector LC. Entonces, para poner 4 líneas o 2 canales con CS, necesitamos un transistor y para realizar los mismos números de líneas necesitamos 2 transistores con LC. Entonces, esto ahorra de espacio en los transistores se traduce en ahorros de espacio en los paneles de parche. Para realizar 12.8 terabits en 2 unidades de ratas, necesitamos 64 ports para CS y para conector LC necesita doble espacio. Así supera el estándar anterior de la industria, llevándonos de la ultra alta densidad a la media densidad. Y esta es una nueva terminología o nomenclatura. Ultra High Density UHD hasta 144 fibras por 1 unidad de rack. Mega Density hasta 144 hasta 360 fibras y Hyper Density más de 360 fibras por 1 unidad de rack. El conector CS también permite un enfoque tradicional con casetas, pero debido al ahorro de espacio. Los casetas ahora son mucho más pequeños que antes con este conector. Y el otro conector de categoría VSF, Very Small Form Factor, se llama SN. SN se trata de un conector de fibra óptica basado en cerámica tan compacto y flexible que puede utilizarse como una solución troncal base 8, una interfaz de parcheo base 2 o como una conexión base 8 para transistores de próxima generación de 200, 400 o 80, 100 gigas. Conector SN es más pequeño
que el conector CS. ¿Por qué? Porque la distancia de pérgolas menos que el conector LC y conector CS. Y se traduce en triple densidad. Comparar de conector LC duplex. Entonces, en un adaptador, ahora podemos poner 6 fibras. Muchos presentadores antes que yo hablaron sobre la huella de carbono. El transistor SN, que tiene 4 canales, consume solo 8 vatios de energía. Mientras que 4 transistores LC consumen 18, 4.5 vatios each. Y se traduce a muchas obras en centros de datos para energía también. Y es importante. El conector SN también tiene su propia familia. Las principales diferencias entre las opciones que ves aquí son el tamaño de las puertas exteriores y una input de 4 canales. Este conector. Y este conector es típicamente usado en behind the wall, en cassettes. Y también en Estados Unidos, Europa y en todo el mundo existe una fuerte iniciativa para reducir la huella de carbono. Para cumplir con eso, SN utiliza un 61% menos de plástico para SN y para LC es 2.8. SN es compatible con NPO en términos de cuántas fibras se utilizan. En conector NPO típicamente transistores funcionan como así. 1, 2, 3, 4 fibras para transmitir, 4 fibras vacíos y 4 fibras al otro lado para recibir. Entonces no es práctico. Pero con esta opción es muy práctico porque cada fibra utiliza para transmitir y para recibir. Y si hay usando transistores, puede conectar directamente y es más fácil para conectar diferentes rutas con diferentes transistores y eliminar cross connect en este caso. Y también este conector, porque algunas veces polaridad puede estar muy complicado, pero es muy fácil para cambiar polaridad. Es una tecnología con este conector, se llama Easy Flip y cuerpe. Puedes sacar cuerpe y de vuelta y la llave principal está abajo y este como tú cambias polaridad. Y en otras cosas es posible eliminar casetas. Aquí, una vez más, debido a que los transistores NPO tienen base 8, lo que significa 8 fibras. El unibut SN de 8 fibras actúa como un equivalente al NPO, pero ofrece más flexibilidad en términos de reemplazados de fibras rotas y enrutamientos.
Claro, es más fácil utilizar fibras individuales y comparar en este escenario, cuando una fibra rota necesito reemplazar todas las 8 fibras. Este es un ejemplo de cómo funcionará el enrutamiento con SL en lugar de NPO. Observa que en este caso no se necesitan casetas, solo se requieren paneles de conexiones. Bueno, y aquí hay un conector muy nuevo que está ganando popularidad en los nuevos centros de datos. Hyperscale, llamado SNMT. SNMT se puede usar en paneles de conexiones de alta densidad para conectar transceptores basados en NPO hoy y luego en el futuro. Pueden ser realizados para conectar transceptores de próxima generación utilizando la interfaz SNMT. Y cuando comparamos los dos conectores NPO y SNMT, el cuerpo es muy similar al cuerpo conector SM con férula cerámica, pero férula MT es más pequeño que férula MT regular para NPO. Entonces, este conector también tiene hasta 32 dos líneas, 16 cada línea o 16 fibras. Entonces, en este caso realizamos mucho más conexiones. Y es importante para futuro. Conéctate con el presente. El viaje hacia los 1.6 terabit ya ha comenzado. Y también este conector se llama SNMT, tiene la familia para casetas, para patch panels y adaptadores. Imagina, el adaptador tiene 4 hoyos, cada hoyo puede realizar 32 líneas. Y repito que lo que dijo el ingeniero de Flux sobre probar a inspeccionar DSFF conectores, tenemos suerte. Para el mantenimiento se utilizan las mismas herramientas que están diseñadas para férulas LC, porque el C conector tiene también férula con diámetro 1.25 milímetros y que los conectores DSFF tienen férulas los mismos. Y para mantenimiento, para testear pruebas, es lo mismo herramientas. Después de lo comentado por Andrei, queda claro de que Senko pues, es un líder mundial en temas de conectores. Entonces, como ya llegando a las conclusiones, ya vimos de que los data centers, la densidad de fibras es un aspecto importante, ¿no? Por ejemplo, para darles una visión más o menos, este es un módulo de fibra de nuestras bandejas, acá hay 24 fibras con VLC, y fíjense que si yo agarro el CS, el segundo modelo, en el mismo tamaño tenemos doble capacidad, 48 fibras. Ahora, si nos vamos al SN, en el mismo tamaño tenemos 64 fibras. Acá hay 64 fibras.
Ahora, ¿se acuerdan de la última parte? El SNMT. Este modulito tiene cuatro conectores de 16. O sea, aquí, en este cuadradito, hay 64 fibras. Esto, puesto acá adentro, tenemos 512 fibras. Y como estos módulos soportan 4 módulos, estamos hablando de 2048 fibras por unidad de RAM. Eso es densidad. Estamos pasando del UHD, de la ultra alta densidad a la mega densidad, a la hiperdensidad. Y ese es el futuro de las fibras, y por eso que la densidad es clave. Poco a poco se irán reemplazando los conectores NPU y los LC. No, esto va a pasar un poco de tiempo, como todo, pero hacia eso se va. Luego, ya estos conectores son una realidad. Ya en la práctica, por ejemplo, el CS ya es un conector estandarizado en la industria, que es el FOSIS 19. El MPO es el FOSIS 5 y el ST es el FOSIS 10. ¿Sí? Imagínense. Y ya el SM, como les mostré hace un ratito, ya existen transceivers con este tipo de conectores, que es parte del trabajo grande que hace SECO en el mercado mundial, ¿no? O sea, no es solamente decir, oye, vamos a instalar cables con este conector y listo, no. También hacen el trabajo equivalente en los fabricantes de transceivers, porque si no se adopta el transceiver, y por otro lado, si vieron la presentación de mi amigo Álvaro sobre Fluke, también los fabricantes de equipo de diagnóstico requieren tener esos conectores, porque de nada sirve que lo tengan en los switches, que lo tengan en los paneles y no haya forma de testearlo. Esas tres grandes pilares es la gran labor que fabricantes como Senko ejercen en el mercado mundial, y es lo que los hace líderes hoy en día. Entonces, ahora, por otro lado, de nuestro lado, si se fijan en todos los ejemplos, todos son conectores con compuerta. O sea, si se fijan en la parte frontal, ninguno tiene tapitas. Las tapitas buscamos eliminarlas porque sabemos de que yo agarro un conector, lo conecto y la tapa se cierra. Eso se llama el autoshooter o el shooter interno. Esto es un tema muy importante, especialmente en data center, porque no hay precauciones en todo lo que es el cuidado de los conectores internos. De todo lo explicado en el stand de Fireman, les puedo mostrar todo esto y mucho más. El microscopio que vieron en las dos diapositivas atrás, lo tenemos ahí en vivo porque es parte de nuestra instrumentación del día a día para garantizar la calidad de los productos. Bien, muchas gracias por su atención, y para los que están interesados en esta presentación pueden escanear ese código QR y van a descargar inmediatamente la presentación que acaban de ver. Muchas gracias. Gracias. Gracias a la participación de nuestros ponentes Luis Andrade y Andrei Pankov, y siempre con la atenta apreciación de parte de nuestros participantes. Vamos a continuar. El siguiente tema es el impacto de la inteligencia artificial en los centros de datos. Será expuesto por José Velasco, cargo Technical Manager Sovereign de la Central Company. Vamos a recibir a nuestro expositor, José Velasco. Un aplauso, por favor, damas y caballeros. Ok, buenas tardes, gracias por su asistencia. Bien, en el tiempo que queda, pues vamos a tratar de analizar el impacto de la inteligencia artificial, que básicamente es algo que está, digamos, de moda. Entonces, rápidamente, para saber cómo impacta la inteligencia artificial en el diseño de un data center, primero debemos entender qué es la inteligencia artificial. Entonces, voy a tratar de resumir en 5 minutos qué es, para ver cómo afecta, ¿no? Para eso hay por lo menos 3 factores que analizar. Primero está la parte de hardware. Si recuerdan un poco con cómo iniciamos esto, en la parte de lógica cableada necesitábamos construir circuitos físicos, y esos circuitos físicos tenían un cierto comportamiento. Y un gran salto fue cuando empezamos a fabricar los procesadores. Entonces, con ciertas instrucciones podemos hacer que la cuestión física cambie de interactividad, se comporte de forma distinta. Eso fue un gran salto.
Y así empezamos a evolucionar hasta los procesadores conocidos. Todos recordarán los famosos Pentium, un núcleo bastante rápido. Y en la década de los 90 ya empezamos a producir interfaces gráficas. Todo el procesamiento ya lo podíamos mostrar, ya no solamente en una pantalla monocromática, sino a colores, y básicamente tratamos de representar un mundo 3D en una pantalla 2D. Y resulta que hacer esa representación eran muchos datos por unidad de tiempo que se debían procesar. Y los procesadores de un solo núcleo no eran tan eficientes para hacer eso. Y por eso empezaron a aparecer en la década de los 90 las tarjetas de video, donde básicamente, haciendo las analogías, actualmente un procesador típico de los principales suele tener hasta 64 núcleos. Sin embargo, una tarjeta de video puede tener arriba de 10.000 núcleos. Obviamente no son tan potentes como los procesadores centrales, pero básicamente las operaciones de representar datos y los píxeles y diagramarlos en la pantalla son operaciones sencillas, pero son muchas por unidad de tiempo. Y esa era la ventaja, y es la ventaja que tienen las tarjetas de video. Además, en eso apareció la ley de Moore. Recuerdan que básicamente cada 2 años se doblaba la capacidad de procesamiento, pero el consumo se mantenía. Entonces obteníamos el doble de potencia, básicamente casi al mismo costo, con un diferencial muy pequeño. Y así hemos llegado hasta nuestros días. Entonces hemos ido evolucionando en la potencia de procesamiento del hardware. Entonces, por otro lado viene el software. Recuerden que más o menos por la década de los 70 procesamos bastante información y era muy estricto por las limitaciones de la capacidad de procesamiento, y apareció el modelo relacional, SQL. Entonces, álgebra booleana. Entonces yo podía procesar gran cantidad de información, pero debería ser muy estricto en cómo lo guardaba. Pero apareció Internet y empezamos a generar mucha data. Y normalmente esa data no era tan correlacionada. Luego de las bases de datos relacionales aparecieron las bases de datos no relacionales, donde yo podía procesar gran cantidad de información sin ser tan estricto en cómo lo guardo. Y apareció el tema de Big Data. Y ya que teníamos gran cantidad de datos, resulta que terminamos necesitando otro tipo de algoritmos para procesar datos donde las relaciones entre los datos no estaban tan claras. ¿Ya? Entonces usamos un poco de probabilidad, un poco de estadística, y aparecieron las redes neuronales. Son algoritmos en los cuales, para los que alguna vez han programado, saben que hay que hacer todas las iteraciones, if, case, switch, todo lo que sea, y a veces había que ser muy estricto en todas las opciones. Entonces, básicamente, las redes neuronales son algoritmos que se pueden migrar su comportamiento, le da cierta información de entrada, le presenta cierta información de salida, y él básicamente toma y se va adaptando. Por detrás hay mucha estadística y probabilidad en cuanto a la teoría. Entonces, puede descubrir ciertas tendencias. Y después de Web 2.0, resulta que de los 90 y época del 2000, resulta que teníamos gran cantidad de datos públicos. Ahora sí. Teníamos gran cantidad de datos y esos datos eran de acceso público. Entonces tenemos gran capacidad de hardware para procesamiento, ciclos de procesamiento. Tenemos algoritmos bastante sofisticados que pueden descubrir tendencias y tenemos mucha información disponible. Entonces, básicamente, ¿qué hicieron las empresas? Es como que sacan una copia de lo que hay dato en Internet, lo almacenamos en memoria. A estos algoritmos ponemos a que lo procesen y básicamente este algoritmo, ¿qué hace con toda esa información? Hace una cierta estructura de datos. Para quienes hayan programado, listas, árboles de búsqueda, todo ese tema. Entonces agarra toda esa información y genera una estructura de datos, hace el procesamiento. Y tal vez apareció lo que es los transformers, que es otro algoritmo que permite que el computador genere información de tal forma que aparente que te está hablando otra persona. Y sumado a todo eso, entonces es lo que, por ejemplo, sale el ChatGPT, que a través de un prompt le puedes hacer preguntas y él te la responde. Pero en realidad aparenta razonar, porque la inteligencia artificial no razona. La inteligencia artificial
Le hemos dado una gran cantidad de datos, él ha procesado, ha armado cierta estructura y en base a lo que tú le preguntas, él entra, busca y te presenta una respuesta que parece ser que te la está dando tu humano. ¿Ya? Por eso en las primeras versiones habían problemas, ¿no? Si preguntabas cosas muy específicas, la respuesta es específica, pero si preguntabas cosas genéricas, entonces las respuestas no eran tan precisas. Son cosas que de todas maneras se está solucionando. ¿Ya? Pero bien, según como hemos ido avanzando, cuando dijimos tenemos gran capacidad de procesamiento en hardware, tenemos gran capacidad de algoritmos que pueden hacer uso de ese hardware y lo pueden procesar de forma paralela, entonces eso ha llevado a este tipo de soluciones. Aquí la palabra fundamental es procesamiento. Cada vez que procesamos, consumimos energía. Mientras más energía gastamos, la necesitamos refrigerar. Normalmente, ¿dónde almacenamos gran cantidad de información para luego procesarla? Precisamente en los data centers, ¿no? Puede ser el sector financiero, medicina, u otros sectores bastante específicos, donde a este tipo de algoritmos se le da data específica. Mientras más específica sea la data, es mejor el resultado o mejor las respuestas a las preguntas que tú le haces. Este algoritmo, cuando tú quieres hacer preguntas sobre cuestiones muy genéricas, entonces debes proporcionarle mucha información genérica y obviamente está el input que tú le das para ver la calidad de la respuesta que te va a ofrecer, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en tu empresa, tú tienes tus manuales de funciones, tus manuales de procedimiento, le puedes aplicar esta información, dar a un algoritmo de inteligencia artificial, él te lo va a procesar y luego él puede ser el asistente para el personal nuevo que incorporas a tu empresa. Entonces, el proceso de inducción básicamente es un agente de software que le va a indicar: si usted tiene este cargo, esto es lo que usted puede hacer, esto no lo puede hacer. ¿Ya? Es como poner una persona. Si se dan cuenta, la data es bien específica, él le va a colaborar de forma bien específica. ¿Ya? Entonces, hay bastantes escenarios específicos donde demuestra su utilidad. Yo recuerdo hace mucho cuando salieron las primeras versiones de los tomógrafos, donde en vez de darte tu placa de 60 x 40 y tus 16 o 32 fotitos, te daban un CD. ¿Ya? Entonces, básicamente, estábamos 100 personas de 10 años, 100 personas de 15 años, 100 personas de 20 años, todas sanas, sacaban la tomografía y era de línea de base. Luego, una persona de 20 años que estaba enferma, sacaba la tomografía y luego se contrastaba contra las otras 100 que estaban sanas. Y el mismo computador te decía qué dolencia tenía. Hasta ahí era bastante representativo. Pero luego lo que se hizo fue, para determinar dolencias, cuáles son los tratamientos. Entonces hoy día no solo identifica cuál es tu enfermedad, te dice cuál es tu mejor opción de tratamiento. Pero como todo igual, finalmente hay la intervención humana. De hecho, hace unos ya 10 años yo trabajaba con Oracle y cuando necesitaba hacer pruebas, pues yo me inventaba, tomaba el directorio telefónico, me creaba 1 millón de registros para testear cómo iban mis consultas. Ahora, en esto de acá, cuando yo quería simular posibles enfermedades, también alguien se inventaba posibles curas y se metió esto a entrenar. Y a nivel público también surgieron algunos errores. No es tan, obviamente, es más grave con temas de salud que con uno haciendo pruebas en una base de datos relacional. Entonces, estamos en esa fase. Estamos en esa fase donde todo se debe depurar. Pero de que tiene utilidad y va a tener utilidad práctica, es definitivo. ¿No? Traducido un poco a temas del data center, porque recuerden, un procesamiento, por ejemplo, una de las últimas tarjetas gráficas ya tiene 3 procesadores. Cada uno dijimos que internamente simula tener más cerca de unos 10.000 núcleos. Y esos 3 chips internos en la tarjeta, los principales, tienen conexión dentro de la propia tarjeta entre los 3 chips. Estamos hablando de conexiones de 10 terabits entre los procesadores de una tarjeta gráfica.
Obviamente la tarjeta gráfica está en una placa madre y luego esa placa madre está dentro de un chasis y podemos tener un tipo Blade donde vamos a tener varias placas madres, procesadores, memoria. ¿Ya? Obviamente dentro de todo el armazón está creado para tener gran capacidad de movimiento de información, pero básicamente eso es un servidor y lo disponemos en un gabinete. Pero si necesitamos 100 de esos servidores, y ahí es donde empieza el data center. Necesitamos pilas de gabinetes donde disponemos los servidores y cómo comunicamos los servidores de distintos gabinetes y armamos la conectividad. Y obviamente esto va a requerir una conectividad de baja latencia. Entonces, en conectividad de baja latencia está InfiniBand y obviamente está Ethernet. ¿No? InfiniBand tiene menor latencia de Ethernet, pero ¿por qué sigue estando Ethernet? Porque Ethernet pues ganó la batalla. ¿No? Y Ethernet también se está metiendo, ya está metiendo en el tema de data center. Resulta que Ethernet con pequeñas modificaciones puede ser muy rápido, muy eficiente. Entonces, básicamente tenemos esos protocolos a nivel de comunicaciones que es lo que vamos a estar teniendo que tener en cuenta. Para quienes programan, les podrán asimilar el término front-end, back-end, pero en realidad el tema de data center, estamos hablando de front-end, básicamente los servidores de aplicación, al servidor que va a recibir la consulta inicial. Y estamos hablando de back-end, básicamente ya la consulta al repositorio, a lo que sería la base de datos. ¿Ya? Y acá puede ser estos dos protocolos, pero de frente a la aplicación es Ethernet. ¿Ya? Entonces recuerden, tenemos algoritmos potentes, tenemos hardware potente, tenemos poder de procesamiento. Mientras mayor poder de procesamiento, generamos más calor y hay que enfriarlo. Un diseño actual típico en un gabinete para data center recibimos promedio 5 KB. 6, 7 si es muy grande, pesado. Pero ahora resulta que estos servidores que procesan inteligencia artificial, un solo servidor que son 6 U de rack, son 7 KB. Entonces si le ponemos 4, 24. 24 KB en un gabinete eran hace 3 años y ese era un caso excepcional. Tú tenías que hacer una instalación eléctrica específica para atender ese caso. Y ahora si vamos a tener 20 gabinetes que hagan habilitados para inteligencia artificial. De hecho, por eso estamos en esta sesión, la 942 versión C, porque va desde 2017, entonces en esta versión C que se añadió, ya son ciertas cosas para contemplar estas tecnologías que se vienen. Más procesamos, más energía consumimos, más calor generamos. Si generamos calor, hay que refrigerar. Típicamente decimos, confinamiento, pasillo frío, pasillo caliente, eso es hasta menos de 10 KB. ¿Qué pasa si generamos mucha más calor? Hay que buscar otro método de refrigeración. Entonces, típicamente las chimeneas, para optimizar el flujo de aire, pero a veces ni eso alcanza. Entonces, ¿qué se hace? Tienes un procesador, metes agua directo al procesador, no dentro del procesador. Tenemos el disipador de calor, la placa de aluminio que va por encima del procesador, entonces le hacemos llegar agua directa, agua fría, caliente, por otro lado sale. Cosa que hace 5 años, pues medio, tómelo con pinzas y usted va a estar metiendo agua a su data center. Y resulta que ahora sí, vamos a tener que lidiar con agua. Obviamente, es otra especialidad la cual vamos a tener que contemplar, porque esto consume y calienta un montón. Y entonces para refrigerar son otras cositas. De hecho, incluso todos estos servidores están sumergidos. O sea, es un líquido no conductivo. ¿No? Y eso, los que vinieron en la mañana y vieron la actualización de la TIA 942, la versión C, contempla este tipo de escenarios. ¿Ya? Porque ha habilitado para estos data centers que consumen bastante energía. Y ojo, no es que todo va a migrar. Vamos a tener, normalmente en el data center tenemos los pods o las jaulas. Van a haber ciertas jaulas o pods que son para las tradicionales que este día conocemos. Y en algún momento en nuestro banco, en nuestra empresa, tendremos un pod para IA y a ese pod, obviamente, tendremos que hacer estas consideraciones.
Bien, entonces, yo vengo a hablar esto desde siempre, ¿ya? Siemens, fabricante estadounidense, 130 años en el mercado, ¿ya? Siemens yo venía preveyendo estos temas. De hecho, Siemens es uno de los pocos fabricantes que, por ejemplo, tiene convenios con el principal fabricante que por ahora ve temas de inteligencia artificial, el cual es NVIDIA. Y, por ejemplo, nosotros tenemos ya homologados enlaces de hasta 400 gigas hasta 4 tramos para ir homologado con NVIDIA. Porque recuerden, es fácil, un poco de teoría. Procesador, la tarjeta madre, procesador, disco duro. Y al medio la memoria RAM. Pero si a mí me falta almacenamiento, pues yo puedo ponerle 4 discos duros a mi, digamos, en tu casa. Pero yo necesito 20 discos duros. Pongo otro enclosure al lado, al arreglo de discos, y básicamente recuerda la teoría, el boot del sistema, lo extiendo. Solo tengo un procesador y controla los discos, en otro enclosure, en otro case. Por eso normalmente en un data center vamos a ver el servidor de aplicaciones, al lado está el storage, incluso el storage tiene el principal, y al lado es una regla de discos. Y normalmente, ¿cómo entendemos el boot del sistema? Por fibra. ¿Ya? Y vimos que fibra en la parte lógica, ¿cómo puede ir? Infinidad, Ethernet, puede comunicarse, pero básicamente es una extensión del boot del sistema. ¿Ya? Entonces, aun cuando es una extensión del boot del sistema, como tenemos muchos gabinetes, muchos servidores, se debe aplicar reglas de cableado estructurado. Porque yo podría tener enlaces de fibra específicos. Este enclosure de disco con el principal, con el servidor de aplicaciones, y podría ser algo bien específico para ese caso. Pero pierdo flexibilidad. Y cuando luego quiero aumentar más servidores y necesite que este storage, que en este momento le está prestando el servicio a 4 servidores de aplicaciones, y yo quiero aumentar otros 4 más, voy a tirar más cable. ¿Ya? Por eso es que seguimos manteniendo reglas de cableado estructurado. Ya sea en data center de hace 5 años, los actuales y los que vienen. Por eso siempre el enfoque principal está en la tecnología de cableado estructurado, ya sea cobre para o fibra. Y cuando hablamos de data center para inteligencia artificial, básicamente la parte central es la conectividad de fibra, ¿no? Ahora, básicamente, ¿qué tenemos? Cuando tú tienes muchas conexiones, ya es un arte, ¿no? Que el administrador del data center tenga en su cabeza todo el cableado y todas las conexiones y sepa qué cosa es lo que debe ir a tocar y sus consecuencias. Y obviamente para quienes realmente hemos sido alguna vez administrador de data center es un gran problema. Entonces por eso es que tenemos soluciones de cableado administrado que te ayudan a lidiar con ese problema. ¿Ya? Panel o bandejas de fibra, se le añade cierta electrónica que te permita controlar o supervisar ese movimiento de conexiones. Recuerden, si tú tienes un switch Ethernet, cambias de puerto, dependiendo de cómo es configurado, si tienes puertos de la misma VLAN o la misma subred y lo mueves, puedes eventualmente volver a subir el enlace. Normalmente eso no pasa, por ejemplo, cuando tienes el storage, porque esas conexiones de fibra, creas unas lumens, es más estricto. Tú mueves la fibra en el storage y la mueves al otro puerto y volver a subir. Físicamente está mapeado y es más estricto. Entonces, si tienes 500 conexiones en tu storage y alguien va y mueve una, pierdes una lumen. Una lumen básicamente es como decir un disco duro lógico. Y entonces, ¿cómo haces el rollback? Entonces, es utilidad. Entonces, obviamente en estos casos tenemos soluciones para alta densidad, ya que básicamente estamos hablando de fibra, y ciertos componentes que para quien ve el tema de data center lo aprecian. Temas como tan sencillos como el cambio de polaridad. Recuerden, en cobre, hace mucho tiempo hemos dejado de utilizar cables cruzados, que un lado era punta A, T568A, el otro lado era B. En fibra, eso porque en cobre es un ficho que trae todos los switches a un MDX. Tú le presentas un cable directo al switch y él decide. Eso no existe en fibra. Tú tienes un hilo para TX, un hilo para RX, si es fibra duplex. O tienes 4 hilos RX o 4 hilos TX, si básicamente es cableado MPO.
¿ya? Y tú debes garantizar que los 4 TX al otro lado lleguen a los TX y viceversa, ¿ya? Entonces, ese cambio de polaridad, ya sea con 2 hilos o con 4 hilos, se vuelve bastante complicado y tenemos la solución, ¿ya? Entonces, tenemos ciertas conexiones de poca distancia, pero de alto requerimiento. ¿No? Estamos hablando que un data center de los actuales, típicamente tú tienes un servidor en un gabinete y va a estar conectado contra el primer switch que lo atienda, el primer salto. Típicamente eso puede ser 25 o 40 gigas, tal vez en un data center actual, pero normalmente en la inteligencia artificial eso empieza el requerimiento de 100 gigas. Quiere decir que los backbone dentro del data center, estamos hablando que de entrada son 400 gigas y hacia arriba, ¿no? Recuerden, no es que todo tu data center vas a ponerlo en super alta velocidad. Posiblemente, si este fuese tu data center, resulta que esta fila, o tal vez 2, vas a dedicar a esta nueva tecnología. Entonces, esta parte de tu data center vas a tener que contemplar estos nuevos requerimientos. Posiblemente vas a hacer otro pod, y ese otro pod vas a contemplar todo lo necesario para que pueda rendir con estos nuevos requerimientos. Básicamente ahí está el cuadro, después se lo vamos a mandar por correo para que te dicen, si no tiene inteligencia artificial, más o menos lo que va, dependiendo del tipo de inteligencia artificial que pones, cuál es el requerimiento de entrada para que tengas un criterio de planificación. ¿No? Componentes para conexiones de alta velocidad a cortas distancias. Solo de ejemplo, un típico servidor para inteligencia artificial de las marcas más famosas. Típicamente vean con qué viene. Requerimiento de entrada. ¿Ya? Y por ejemplo, este de acá, típicamente son 7 kb. 7. O sea, un solo servidor de estos equivale al calor y al consumo de todo un gabinete de hace 2 años. ¿Ya? Entonces, obviamente, las conexiones, la cantidad de hilos de fibra que vamos a requerir, vamos a multiplicar por 4x, 5x, entonces, y debemos seguir manteniendo la estructura del cableado. Entonces, si no tenemos todos los accesorios, todos los componentes adecuados, esto se va a volver inmanejable desde el punto de vista de la administración y la gestión. Entonces hay que ser bastante selectivo, hay que tener bien claras las reglas de diseño. Se dice que hasta cuatro reglas. Básicamente está los servidores de aplicación, toda la parte que hace el almacenamiento. Si todo está funcionando sin problema, la gestión se hace sobre banda. Y cuando hay pérdidas de conexiones, pues de todas maneras tenemos que tener la gestión fuera de banda. ¿Ya? Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se implementaría, tanto a nivel lógico como en la parte física, y detallado con los componentes en cada sección. Para componentes donde se requiera fibra de alta densidad. ¿Ya? Recuerden, conexiones hasta 400 GB de todos los saltos. ¿Por qué recalco los saltos? Porque eso hace que podamos seguir manteniendo reglas de cableado estructurado, ¿no? A pérdidas razonables. Tenemos a nivel de switching, cuáles son las marcas de referencia, los tipos de tarjetas para este tipo de implementaciones. Las marcas de servidores más usuales que tienen como propósito específico aplicaciones para inteligencia artificial, ¿no? Básicamente la referencia. Aquí defines cuál es tu algoritmo de inteligencia, le proporcionas tus datos, él básicamente arma la estructura de datos para procesar y obviamente ya lo expones a que pueda contestar consultas. ¿Ya? En la parte física, normalmente la recomendación es mixto. Puedes tener parte en la nube, pero necesitas tener parte on-premise. Porque obviamente la cantidad de procesamiento que requiere si quieres tener todo en la nube, pues la nube no es gratis, ¿no? Cuesta. Entonces normalmente la preferencia es un modo híbrido, ¿no?
Y dado que ya tenemos que terminar, en la diapositiva están ejemplos de cómo sería la implementación. Un cluster. La complejidad que puede llegar a tener. Ok, y para finalizar, pues recuerden, tenemos todos los componentes. Siemon es uno de los pocos fabricantes de cable estructurado que ya está homologado con varias marcas que crean los servidores para Siemon.com.ai de inteligencia artificial. .com/ai. Bueno, sobre los productos, pues tenemos un stand allá en el patio y pues el tiempo nos ha comido, pues los esperamos allá y seguimos revisando las dudas que puedan tener. Gracias. Bravo, bravo, bravo. Gracias a la intervención de José Velasco como el impacto de inteligencia artificial en los centros de datos. Valiosa información que nos ha proporcionado. Vamos a continuar con nuestro evento académico. Corresponde ahora dar el espacio correspondiente a la participación de nuestro ponente, Fernando Barrientos, que va a ofrecernos la nueva era de soluciones de almacenamiento unificado. Fernando Barrientos, Caro Regional Business Development Consul de QNAT. Vamos a decirlo como tiene que ser. Un fuerte aplauso, por favor, señoras. Buenas noches, ya 6:20 de la tarde, estamos un poquito cansados, sin embargo, vamos a hablar de algo muy interesante que es el tema de almacenamiento, en principio NAS, pero que ha evolucionado a todo lo que es almacenamiento unificado, como lo estamos llamando hoy en día, ¿no? Bueno, no sé, levanten la mano, ¿quién conoce ya QNAP o ha escuchado el tema de NAS? Bueno, si veo un número más o menos aceptable, ahí lo veo Jesús, 50% de día. Está muy bueno. Es una plataforma, digamos, que está creciendo hoy mucho, digamos, sobre todo en el tema de la PYME, donde se está comenzando a tener, digamos, un mayor interés y darle una mayor prioridad a todo lo que son pequeños sistemas de almacenamiento o mini data centers, ¿no? Lo que conocemos de repente como los data centers edge. Bueno, antes de comenzar con el tema propio de las tendencias de QNAP, les voy a dar un poquito de solamente como referencia qué es QNAP. QNAP significa Quality Network Appliance Provider, ¿no? Un proveedor de dispositivos de almacenamiento en red. Es una empresa taiwanesa, digamos. Este año cumplimos 20 años y desde un principio siempre nos hemos dedicado a todo lo que es el tema de almacenamiento en red, que hoy en día, digamos, ha migrado ya a situaciones, hasta plataformas ya complementarias como SAN, DAS, e incluso PCs virtuales. Bueno, lo que estamos viendo hoy en día es un crecimiento bastante, digamos, agresivo en lo que es uso, digamos, de sistemas unificados para administrar, digamos, y centralizar data. Pues hoy en día ya el tema de la digitalización no solamente a nivel de documentos, sino también a nivel, digamos, de contenido que se genera en dispositivos IoT, de video, etc., ¿no? Y estamos viendo pues, que el crecimiento va a ser bastante alto. Estamos hablando ya de un nivel de zettabytes, probablemente dentro de muy poco tiempo incluso yottabytes, que vendría a ser el siguiente nivel, y el rato de crecimiento más o menos es alrededor de un 20%. Entonces, se estima que este crecimiento va a continuar en estos años, y como lo vemos más adelante, es un crecimiento casi exponencial, ¿no? Es un crecimiento que se da año a año y es una tendencia que va a seguir dándose conforme pasan los años. Digamos, el uso de datos cada vez, digamos, va a tener una mayor importancia para la empresa, porque es un activo, el activo más importante hoy en día de una empresa, y donde ya las empresas están tomando cada vez más conciencia de la importancia que tiene, no solamente para tener un sistema centralizado, sino también de respaldo, ¿no? O lo que es alta disponibilidad. Entonces, como ven, la tendencia para el 2025 es de 175 zettabytes. Y particularmente en el mercado de NAS, porque ustedes saben que en el almacenamiento hay plataformas SAN, DAS, NAS, seguramente ya lo han escuchado en alguna de las ponencias anteriores. Es un mercado incipiente en la región, ¿no? Sin embargo, con un crecimiento muy agresivo, ¿no? Se estima ya que en Latinoamérica hay un mercado de 7 billones aproximadamente para el 2032, con la adopción, digamos, ya no solamente a nivel de PYME en estos tipos de equipos, sino también de grandes empresas, corporaciones, y también, digamos,
el incremento de uso en los usuarios comunes, de hogar o de consumo. Ya va a haber una tendencia a no solamente usar los discos externos que normalmente usamos para respaldar nuestras carpetas de la computadora o los servidores que tengamos, sino ya usar equipos de este tipo, que son, digamos, en contra de lo que muchos piensan, muy fáciles de administrar, de configurar, de instalar, ¿no? Entonces, poco a poco va a ser una mayor opción, digamos, en los usuarios de consumo también. Y como ven ahí, pues, va a estar repartido este sistema de NAS entre los equipos on-premise de 12 a 20 bahías y los de consumo que normalmente son de una bahía a 12 bahías. Pues acá vemos un poquito la repartición, ¿no? Por tipo de tamaño de equipo, estamos hablando que probablemente de 8 a 12 bahías conjuntamente con el de 1 y 8, más que todo en unidades, si leímos esto.